Bien, continuamos con el estudio bíblico para el día de hoy, jueves 7 de mayo del 2020. Y para este día vamos a analizar la sesión número 3, correspondiente al capítulo número 2, y la hemos titulado Testificando en Jerusalén. Entonces, como lo venimos haciendo en cada capítulo, vamos a analizar todo el capítulo 2, pero antes de analizar el capítulo 2, voy a dejar algunas apuntes que habíamos ya tomado para el capítulo 1. El capítulo 1 nos deja como enseñanza que nos trae un enfoque en común con los 4 evangelios. Por ejemplo, el libro de Mateo concluye con la resurrección de Jesucristo. El libro de Marcos concluye con la ascensión de Jesucristo. El libro de Lucas concluye con la promesa del Espíritu Santo. El libro de Juan concluye con la promesa de la segunda venida de Cristo. Y el capítulo 1 del libro de los Hechos junta estas 4 manifestaciones de los evangelios y las menciona a cada una de ellas. Entonces, los evangelios desembocan en Hechos, y Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas. Entonces, es importante conocer esta relación que existe entre los evangelios y el libro de los Hechos, y lo que es el preámbulo para que nosotros analicemos las epístolas. Entonces, en el capítulo 1 también habíamos hecho algunas preguntas que fueron contestadas por algunas personas, pero el día de hoy les voy a dejar 2 preguntas para que usted analice ahí en su casa donde se encuentre, los que nos están escuchando en estos momentos y los que vayan a verlo después, la grabación, pueden analizar estas 2 preguntas. Pregunta número 1. Sobre la muerte de Judas, ¿hay contradicciones entre Hechos 1:18 y Mateo 27, del verso 5 al 8? ¿Existirán contradicciones ahí? Ahí analícelo ahí donde se encuentre en su casita, abra su Biblia y vea si existe esta contradicción. Pregunta número 2, Matías versus Pablo. La pregunta es, ¿existen apóstoles el día de hoy? La clase pasada habíamos analizado cómo fue la elección de Matías y también analizamos cómo fue la elección de Pablo. Habíamos concluido que cuando eligieron a Matías, cuando Pedro gestionó la elección de Matías, el Espíritu Santo aún no se había derramado sobre los que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Y en la elección de Pablo, en sus cartas, en sus epístolas, él aclara que fue elegido por la voluntad de Dios y no de los hombres. Entonces la incógnita es la siguiente. ¿Existen apóstoles hoy? Al final de la clase, de la transmisión, responderemos estas incógnitas y usted ya puede ir contestando ahí en la caja de comentarios y recuerden que habrá premios para aquellos que contesten correctamente. Entonces entramos de lleno al capítulo 2 y como lo venimos haciendo, vamos a resumir el capítulo 2 de la siguiente manera. Punto número 1. En el capítulo 2 vamos a analizar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que es la fiesta de la cosecha, que se da 50 días después de la fiesta de la Pascua. Punto número 2, vamos a ver ya el cumplimiento de lo que Jesús les mandó a sus apóstoles. Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a empezar con el cumplimiento de ser testigos en Jerusalén. Entonces aquí vamos a ver el inicio de la iglesia cristiana, de la iglesia como la conocemos. Punto número 3, testigos exponen. Aquí vamos a analizar el primer discurso de Pedro y la conversión de los aproximadamente 3,000 personas que se añadieron a la iglesia ese día. Punto número 4, testigos eficaces. Aquí vamos a analizar cómo era la vida de los primeros cristianos después de Pentecostés. La Biblia dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el punto número 5 lo vamos a analizar en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde vamos a ver testigos que son perseguidos. En el capítulo 3 vamos a ver
el primer milagro después de Pentecostés y vamos a ver el segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y en el capítulo 4 ya vamos a ver cómo Pedro y Juan son arrestados a causa de la predicación del Evangelio. Bien, entonces ahora entramos de lleno ya con el análisis del capítulo 2 y vamos a ver el primer punto, que es Pentecostés. Ahora, para que nosotros analicemos Pentecostés, tenemos que conocer cuáles son las fiestas según el calendario judío y ponernos en contexto y qué significa estas fiestas, fiestas que Dios dejó para que celebrara el pueblo judío. Entonces, la palabra fiesta en el hebreo significa moed, M-O-E-D, y significa un tiempo señalado para una cita. Ahora, las fiestas que se celebran en el pueblo judío los podemos dividir en dos grandes grupos. Son 7 fiestas las que se celebran y las dividimos de la siguiente manera. Las fiestas que se celebran en primavera. Las 4 fiestas que se celebran en primavera son las siguientes. Número 1, la fiesta de la Pascua. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Número 3, la fiesta de las primicias. Número 4, la fiesta de Pentecostés. Y el otro grupo de fiestas que se celebran en otoño son las siguientes: las fiestas de las trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos a ver también en esta parte que cada fiesta señala un tiempo profético dado por Dios. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua nos declara el tiempo profético de la muerte de Jesús. La fiesta de los panes sin levadura nos muestra el tiempo profético de la sepultura de Jesús. La fiesta de las primicias nos declara el tiempo profético de la resurrección de Jesús. Y Pentecostés, que es lo que vamos a analizar en estos momentos, es el tiempo profético del Espíritu Santo. Estas 4 fiestas se han cumplido proféticamente ya en esta era, ya se han cumplido. Cristo cumplió las 3 primeras fiestas, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Y Pentecostés lo cumplió, pero ya con la iglesia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento, ahí vamos a ver cómo Dios les manda a celebrar la Pascua, el día 10 y el día 14 de Nisan. Ahí dice en la Biblia: guarden y maten, y después pasará el ángel de la muerte, y todas las casas que tengan la sangre serán salvadas. Todos recordarán cómo era en ese tiempo la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, y cómo Dios tuvo que mandar plagas para que Faraón dejara libre a su pueblo. Entonces, la fiesta de la Pascua, que significa Pesaj en el hebreo, y significa pasar por encima o arriba de. Entonces, el día 10 de Nisan, Cristo entra en Jerusalén, que le conocemos como el Domingo de Ramos, y el día jueves 14, Cristo muere en la cruz, y el día domingo 17, Cristo resucita. En estas 3 eventos que les estoy mencionando, se cumple la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Entonces, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, es perfecto. Dios ya ha establecido tiempos, y esto también nosotros nos lleva a reflexionar que debemos estar sujetos al tiempo de Dios. El movimiento de la tierra, todo está ordenado matemáticamente y con exactitud, que solo Dios lo puede hacer. En Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Entonces, hermanos que nos están sintonizando, el tiempo de Dios es perfecto. Si tú decidiste hacer un viaje a Wuhan a tomarte un caldito de murciélago y no estabas en el tiempo ni en la voluntad de Dios, te aseguro que te vas a arrepentir. En el
libro de Daniel 2:21 también nos habla acerca del tiempo de Dios. Entonces, el primer mes de Nisan, recuerden, se celebra la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. Y el tercer mes se celebra Pentecostés. Y al séptimo mes, que son las fiestas de otoño, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Entonces, Cristo cumplió 3 fiestas y con la iglesia la 4ª fiesta. Con respecto a las fiestas de otoño, son 3 fiestas que se vienen celebrando todos los años en el pueblo judío. Sin embargo, estas 3 fiestas también nos dan un tiempo profético de Dios. Por ejemplo, el tiempo de las trompetas nos señala el rapto de la iglesia. El tiempo, la fiesta del día de expiación nos declara la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos nos habla acerca de la fiesta del milenio, donde ya todos los que creyeron en Jesucristo, los que fueron arrebatados, vendrán y estarán por 1000 años gobernando con Jesucristo. Entonces, estas 3 fiestas tienen que ser cumplidas durante la segunda venida de Jesús. Entonces, como conclusión, ahí, hermanos que nos escuchan, las primeras 4 fiestas fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesucristo. Después tenemos el tiempo de la iglesia y las 3 últimas fiestas se cumplirán durante la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Ahí les dejo como punto que cuando Cristo vino, cumplió 3 fiestas judías y con la iglesia celebró la 4ª fiesta. Entonces, a manera general, les estoy dando a conocer las fiestas judías. No tenemos tiempo para analizar en qué consiste cada fiesta, pero sí vamos a analizar la fiesta de Pentecostés. Y vamos a ver, la fiesta de Pentecostés, que significa 50, daremos lectura a los 13 primeros versículos, que son los versículos donde ya se manifiesta el Espíritu Santo. Ahí en sus Biblias busque Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de amor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver el inicio de la iglesia. 5 minutos antes no existía la iglesia. En este capítulo, en estos 12 primeros versículos, vamos a ver el inicio de la iglesia cristiana y vamos a ver ya a los testigos dotados del poder de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, sin el Espíritu Santo, el discipulado es imposible. Yo no podría enseñarles la Biblia a ninguno que no tenga el Espíritu Santo, porque Él es el maestro. El Espíritu Santo es quien nos enseña, nos da entendimiento y nos lleva a toda la verdad. No podemos
pretender tener el carácter de Cristo. No podemos pretender tener el fruto del Espíritu. No podemos guiar a una persona a Cristo sin el Espíritu Santo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 14, vamos a analizar lo que la Biblia dice al respecto del Espíritu Santo. Vamos a leer esa parte de la Biblia. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos dice que no es con nuestra sabiduría. Entonces, cualquier cosa que el ser humano quiera saber, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde vinimos, por qué se está dando el COVID-19, por qué tanta muerte, etcétera. Los científicos dan vanas explicaciones. Ningún ser humano no puede entender nada si no tiene el Espíritu Santo morando en él, porque Él es quien nos revela todas estas cosas y nos da a entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. No hay nada que podamos hacer para entender lo de Dios. Él debe venir y abrir nuestra calabaza e iluminarnos y podemos decir, eureka, recién lo entiendo. Entonces, Pentecostés, que significa 50, antes de ese día el Espíritu Santo, hasta los evangelios, bajaba temporalmente en los seres humanos y los capacitaba para ciertas tareas. Por ejemplo, en el caso de Sansón, le dio fuerza sobrenatural. En el caso de David, le inspiró para escribir proféticamente sobre la crucifixión de Jesús. Eso está en el Salmos 22. Al profeta Isaías, en el capítulo 53, le guió para que escribiera bajo la inspiración del Espíritu Santo y le detallara el ministerio, la muerte y la resurrección. Pero hasta Pentecostés el Espíritu Santo no había hecho su morada. No estaba en ningún ser humano permanentemente. Y eso recién cambió el día de Pentecostés. En Lucas capítulo 3 nos indica que Jesucristo no hizo nada, no comenzó su ministerio sin el poder del Espíritu Santo. Fue hasta los 30 años que Jesucristo inició su ministerio, cuando el Espíritu Santo moró en él. 30 años Jesucristo no hizo nada. Y nosotros con 1 año de convertidos ya queremos ser un superapóstol. Si yo no predico, la gente se va a ir al infierno. Cálmate, Wesley. Espera el tiempo de Dios y Dios a su tiempo te capacitará, te llenará, te investirá del poder del Espíritu Santo y podrás predicar el evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo. Imagínense a Jesús iniciando su ministerio antes de que el Espíritu Santo le llenara. Entonces, esto es una enseñanza del mismo Jesucristo diciéndonos que no podemos hacer nada, no podemos iniciar un ministerio, no podemos iniciar el mandato de Jesucristo sin que el Espíritu Santo esté habitando sobre nosotros. Jesús, cuando inicia su ministerio terrenal, deja de actuar independientemente, no se mueve, no se dirige, no sana, no echa fuera demonios, sin que esté lleno del Espíritu Santo. Recuerden que después de ser lleno, se enfrentó en un ring con Satanás, sin límite de tiempo, a lucha libre, y en 3 asaltos, Cristo lo noqueó. Recuerden cómo Satanás trató de vencer a Jesús tentándolo, pero Cristo salió airoso de esa batalla. Lo que nos dice acerca de Jesucristo es que descendió, fue lleno, fue llevado, estaba en el poder del Espíritu Santo. De la misma manera, nosotros, los cristianos, debemos emular esa enseñanza. Primero, debemos permitir que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos llene, luego nos lleve
Y una vez estando en el poder del Espíritu Santo, ahí recién inicia tu ministerio. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo nos guía a todos nosotros. Entra, nos bautiza y nos sometemos. Una persona llena no es aquella que habla en lenguas, que sana enfermos, que echa fuera demonios. Es aquella que evidencia el fruto del Espíritu Santo. Un cristiano no es conocido por los dones, hermanos, sino por el fruto que se manifiesta en esa persona. El amor a tus hijos, el amor a tu esposa, el amor a Dios, la paz en tu hogar, la paciencia en tus decisiones, tu carácter, etc. Esa es la verdadera evidencia que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, en Pentecostés, hermanos, vamos a analizar 4 actos, 4 puntos. Punto número 1. Pentecostés significa el acto final del ministerio salvador antes de la segunda venida. Vino, vivió, obró, murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del trono. Entonces, como punto número 1, implica el acto final del ministerio salvador de Jesucristo antes de su segunda venida. Punto número 2, Pentecostés no se puede repetir. Así como no se puede repetir que Jesús venga y nazca y vuelva a morir por los pecados, de la misma manera no podemos pedirle a Dios que vuelva a hacer un nuevo Pentecostés, que el Espíritu Santo vuelva a descender. No, hermanos, la promesa ya se cumplió una vez y para siempre. El Espíritu Santo ya mora con nosotros. No necesitamos pedirle a Dios que haya otro Pentecostés. Punto número 3. Pentecostés trajo a todos los creyentes, Pentecostés llenó de poder a todos los creyentes que necesitamos para cumplir la gran comisión. No podemos usar nuestras habilidades naturales, nuestras capacidades, nuestras fuerzas para llevar el evangelio. No pretendamos, hermanos jóvenes que nos están sintonizando, no pretendamos darle una ayudadita al Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo quien da el poder, el valor y decir cómo los cristianos en los circos romanos, aquellos cristianos que morían en los circos romanos, ellos decían, el César no es el Señor, Cristo es el Señor. Así nos echen a los leones encima. Ellos preferían morir, pero no negaban su fe en Jesucristo. Número 4, la inauguración de la nueva era del Espíritu Santo, el primer gran avivamiento. ¿Qué significa el primer gran avivamiento? Significa que hubo una visitación inusual y sobrenatural de Dios. Ahora, avivamientos les llaman a manifestaciones extrañas. Ahora existen las risas santas, los vómitos santos, las caídas santas, hacer manifestaciones como animales, ladrar como un perro, etcétera. Esas manifestaciones y esto que están sucediendo actualmente son como le conocemos como fuego extraño, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos embestía para hacer 3 cosas, o su ministerio consistía en 3 cosas, si nosotros analizamos este capítulo 2. Número 1, nos llevaba al arrepentimiento. Número 2, nos llevaba a la conversión. Número 3, nos llenaba del temor de Dios. Entonces, si estos 3 puntos no se cumplen, el Espíritu Santo no está sobre esa persona o sobre esa iglesia. Entonces, también vamos a ver que Pentecostés se celebraba por 3 cosas. Número 1, se celebraba la cosecha de los campos. Cuando aparecían los primeros frutos en el mes de junio, ellos comenzaban a iniciar la celebración de Pentecostés. Y número 2, celebraban la liberación del pueblo de Dios a manos de Egipto. Punto número 3, es donde se entrega la ley de Dios en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. Ahora, estos 3 puntos las vamos a contrastar con lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo.
El punto número 1 les decía que se celebraba por la cosecha de los campos. En Pentecostés, la primera cosecha fue las 3,000 almas convertidas, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. En el punto número 2 les decía que se celebraba la liberación del pueblo de Dios a manos de Egipto. En Pentecostés celebramos la libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte. En el punto número 3, entrega Dios la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Y en Pentecostés presenciamos ya el nacimiento de la iglesia. En el Sinaí Dios escribió las leyes sobre piedra. Ahora el Espíritu Santo las escribiría en nuestros corazones. Ahora la ley está dentro de nosotros. Me tiene que nacer. Dios tiene que poner esos mandamientos, esa ley en nuestros corazones. Es por eso que no podemos obligar a nadie, porque es el Espíritu Santo quien convence. Siguiendo con el análisis del capítulo 2, en el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya hemos analizado qué implicó Pentecostés y qué se celebraba en Pentecostés. Y en el verso 2 dice lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Viento recio y lenguas como de fuego. El fuego representaba la presencia del Espíritu Santo. Y luego dice, lenguas como de fuego. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron otras lenguas. Aquí viene del griego glosa, que significa lenguaje o idioma. Ese momento, en ese tiempo, era estratégico hablar en otros idiomas, porque había muchas personas de diferentes países que llegarían el día de Pentecostés a celebrarlo. Entonces, en el versículo 5 nos dice que todas las naciones, es decir, en ese momento era el mundo greco-romano. Y lo señala ahí la Biblia en 5 grandes grupos. Primero, el grupo de los partos, los medas, los elamitas, los de Mesopotamia. El segundo grupo, Asia Menor, Turquía, ahí lo menciona como Capadocia, Ponto, Frigia y Panfilia. Cuarto grupo, la parte de Egipto, Cirene, cerca de Libia. El cuarto grupo, Roma, que eran los judíos que se habían convertido al judaísmo. Y el último grupo menciona los cretenses y árabes. Entonces, todos estos países, todas estas personas, tenían diferentes dialectos, tenían diferentes lenguas. Y los que estaban ahí reunidos en Pentecostés comenzaron a hablar en estas lenguas desconocidas para los judíos, pero eran conocidas para estas personas que estaban ese día reunidas en Pentecostés. El versículo 6 nos dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, aquí la palabra lengua, insisto, es la palabra dialecto, la palabra glosa. En el verso 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí los que estaban reunidos hablaban en las lenguas de estas personas que venían de diferentes países, pero no hablaban cosas sin sentido, sino que dicen los mismos testigos que escuchaban hablarlos a ellos, que les oían escuchar las maravillas de Dios. Primera de Corintios 14 nos indica también acerca del abuso de las lenguas, ¿no? Pero lo vamos a analizar quizás en otro estudio.
El verso 12 y el verso 13 nos dice lo siguiente: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esta manifestación milagrosa de los idiomas simboliza la nueva unidad traída por el Espíritu Santo, trascendiendo las barreras raciales, lingüísticas, culturales. Todas las naciones serían uno solo. Y miren, hermanos, en la Torre de Babel, las lenguas fueron un juicio de confusión para la dispersión de las naciones. En Pentecostés fue un símbolo de unificación de todas las naciones bajo un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En Babel las lenguas fueron confundidas y las naciones esparcidas. En Jerusalén las barreras del lenguaje fueron superadas sobrenaturalmente. Entonces, podemos decir que el inicio de la iglesia cristiana se marca con la venida del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se manifiesta sobre aquellas personas. Y ahora vamos a analizar el primer discurso de Pedro. Vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 42, cómo Pedro se levanta, se pone en pie junto a los 11. Recuerden que aquí ya está incluido Matías como el sucesor de Judas Iscariote, y dice que aquí alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, el tema de Pedro era, si ustedes leen ahí en sus Biblias, desde el versículo 14 hasta el versículo 42, vamos a ver que el tema de la predicación de Pedro es acerca de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver que esto ya había sido profetizado por el rey David en el Salmos número 16. Y vamos a darle lectura al primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, os ruego, puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Estos versos del 14 al 36 nos declaran el primer discurso de Pedro. Y vamos a resumir todo el discurso de Pedro en 4 puntos. Les mencionaba antes que el tema principal de este discurso es la resurrección de Cristo y nos menciona proféticamente al libro de Joel y también implícitamente menciona al libro de los Salmos, donde ya muchos años antes el Espíritu Santo ya le había manifestado a David acerca de estas cosas. Entonces, las marcas de una iglesia en este capítulo se manifiestan en 4 puntos. Número 1, perseverancia en la doctrina. Número 2, perseverancia en la comunión. Número 3, partiendo el pan, compartiendo el pan. Esto significa la cena del Señor. Y número 4, las oraciones. Hermanos que nos están sintonizando, si una iglesia no tiene estos 4 puntos que fueron expuestos bajo la llenura del Espíritu Santo por medio de Pedro allá en Pentecostés, es una iglesia que no está predicando el evangelio tal y cual es. Entonces, perseverancia en la doctrina. Y la doctrina son las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los escritores que el Espíritu Santo inspiró y nos dejó y hoy día tenemos ahí en nuestras manos para analizar. Tenemos que perseverar en esa doctrina. La comunión. Ahora no estamos reunidos físicamente, pero parte de esa comunión es compartir la palabra de Dios y estar escuchando y exponer la palabra de Dios a través de los diferentes medios que ahora pueden existir. Ahora lo hacemos a través de las redes sociales. Y una forma de estar en comunión es que usted ahí esté en su Biblia analizando y estudiando la palabra del Señor, esté en comunión. Punto número 3, compartiendo el pan, la cena del Señor. Seguramente cuando todo esto termine y vuelva a la normalidad y se halle la cura para estos tiempos de enfermedades y de virus, regresaremos a la iglesia y celebraremos la cena del Señor. Y el último punto, las oraciones, un punto que a veces lo dejamos de lado y menospreciamos a veces estos tiempos de oración porque creemos que al escuchar un mensaje en la televisión o al orar 5 minutos, estamos teniendo un tiempo de oración, pero no es así. La Biblia nos declara que los primeros cristianos permanecían en oración
Y gracias a estos 4 puntos que Pedro expuso, nos dice que en el siguiente punto, los testigos, los 120, con los apóstoles eran eficaces. Desde el versículo 43 hasta el versículo 47, nos dice que ellos estaban juntos y tenían en común todas las cosas, no habían diferencias, no habían discusiones. El común denominador en los cristianos que comenzaron a añadirse a la iglesia era Jesucristo. Y la meta de todos ellos era ser a la estatura de Jesucristo. La meta de los apóstoles era llegar a ser como su maestro Jesucristo. Y la meta de los primeros cristianos, que ya hemos explicado que les conocemos como los padres de la iglesia, era ser como Jesucristo. Nuestra meta hoy en día como cristianos es ser como Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta. Entonces, aquí concluye esta parte del capítulo 2, que nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban, hermanos, unánimes. En el siguiente capítulo vamos a analizar el tema del primer milagro sucedido después de Pentecostés con la curación de un cojo, y el segundo discurso de Pedro. Y aquí vamos a ver otra gran manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí esto concluye esta parte del estudio del capítulo 2. Ahora vamos a analizar las preguntas que habíamos dejado al inicio de esta clase, y vamos a dar respuesta desde el punto de vista de la Biblia. Recuerden que quien nos lleva a toda verdad, quien nos dirige, es el Espíritu Santo. Continuamos con las preguntas que habíamos dejado al inicio del tema. Vamos a responderlas. Pregunta número 1. Sobre la muerte de Judas, ¿hay contradicciones entre Hechos 1:18 y Mateo 27, del 5 al 8? ¿Cuál relato está en lo correcto? ¿Judas se ahorcó o murió al caerse? ¿Ambos relatos son verdaderos? A esto vamos a responder lo siguiente. Respecto a la forma en que Judas murió, es un simple cotejo de los hechos. Judas se ahorcó en el campo, Mateo 27:7, y esa es la forma en que murió. Entonces, después que su cuerpo había comenzado a descomponerse y a hincharse, la cuerda se rompió, o la rama del árbol que estaba usando se rompió, y su cuerpo cayó reventándose en el terreno que éste había comprado. Tenga en cuenta que Lucas no dice que Judas murió a causa de la caída, solo que su cuerpo cayó. El pasaje, de hecho, supone el ahorcamiento de Judas, ya que un hombre que se cae en un campo normalmente no resultaría en que su cuerpo se reviente. Solo la descomposición y una caída desde una altura considerable podría hacer que su cuerpo se reventara. Por lo tanto, Mateo menciona la verdadera causa de la muerte y Lucas se centra más en el horror que éste lo rodea. Entonces no existe contradicción en estos pasajes. Pregunta número 2. Matías versus Pablo. La pregunta es, ¿existen apóstoles el día de hoy? Jesús les dijo a sus discípulos, siervos inútiles somos. Pero ahora queremos títulos como apóstol, querubín, etc. Han pasado, hermanos, 2000 años. Ni Policarpo, ni Martín Lutero, ni Moody, ni Charles Spurgeon, ni John Wesley, nadie de estos personajes se autonombró apóstol. Todos los apóstoles fueron escogidos por Cristo. Y Él es quien añadió que debían cumplir los siguientes requisitos. En Hechos capítulo 1 hemos analizado estos requisitos. Requisito número 1, haber estado con Cristo desde el inicio de su ministerio, desde el Jordán, cuando fue bautizado, hasta su resurrección. Y número 2, haber sido testigos de su ascensión. Pablo
que fue el único que no pudo cumplir con estos requisitos, se autonombró abortivo. En 1 Corintios 15:8 dice que se declara como un abortivo y dice que es el último de los apóstoles. Él es el último, dice ahí. Entonces, si alguien dice que es apóstol, está diciendo que Pablo es mentiroso, porque él no sería el último, sino sería esa persona. En la Nueva Jerusalén solamente aparecen el nombre de 12 apóstoles. ¿Qué hacemos con los miles restantes? En Efesios 4, del 11 al 12, es el argumento que utilizan los que están a favor del apostolado, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esos dos versos basan su doctrina de la sucesión apostólica. En la primera clase que citamos acerca de la introducción del libro de los Hechos, les dejé algunas recomendaciones para poder hacer una correcta exégesis de la Biblia. Los principios básicos de la hermenéutica. No podemos aislar dos versículos y hacer una doctrina acerca de solamente estos dos versículos. Estos versículos los debemos constatar con otros versos para poder analizarlos. Entonces, la base de la hermenéutica es que Efesios 4, del 11 al 12, lo analicemos con Efesios 2, verso 20. Dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí la Biblia nos está diciendo que el fundamento son los apóstoles. Los apóstoles dejaron ese fundamento. No podemos usurpar ya ese fundamento. Cuando uno construye un edificio, solamente hace una cimentación. Arriba en el segundo nivel ya no puedes hacer cimentación. No se puede hacer un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, Efesios 2:20 nos está aclarando que ese ministerio terminó en la era cristiana, en los primeros cristianos. Acabó ahí. El movimiento carismático de hoy en día del siglo XX, del siglo XXI, dicen tener revelaciones nuevas y que están recibiendo nuevas revelaciones. Entonces, yo me preguntaría, el Nuevo Testamento aún no está terminado y debe continuar escribiéndose. Esto, hermanos, es usurpar la autoridad de los apóstoles y de los profetas. El origen de la verdad, en lugar de ser la palabra de Dios, su autoridad es: el Señor me dijo, el Señor me habló. Esto definitivamente no está bien, porque la fuente no debe ser interna, sino debe ser externa. ¿Cuál es esa fuente? La palabra de Dios. Entonces, creemos desde nuestro punto de vista que los apóstoles cumplieron su ministerio en la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana. Y hoy en día los ministerios continúan, pero distintos: el ministerio del pastorado, el ministerio de la enseñanza, etcétera. Entonces, hemos respondido a estas dos preguntas que dejamos al inicio y vamos a dejar dos preguntas para que usted también responda y pueda acceder quizás a un premio. Si han estado atentos a la clase, van a poder responder fácilmente a estas preguntas. Primera pregunta: la fiesta de las trompetas. La pregunta es: ¿qué evento profético señala? Si usted ha estado atento, va a poder contestar